Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Punto. El capítulo 200 es mucho menos poderoso. Por ejemplo, que este demonio venga a tierra. Que venga a esta isla artificial y recupere sus fuerzas. Esto tiene un propósito. ¿Qué es exactamente? Ella no lo sabe. En fin, ahora cree plenamente en la leyenda que escuchó antes. Es decir, hace cientos de años, un demonio vagaba por este mundo, pero fue encerrado en el mundo submarino por un grupo de extraterrestres. Y hoy en día, los extranjeros están completamente arruinados, excepto la línea roja, todas las islas. Que este demonio sea completamente incapaz de salir del mar. Pero nunca se me ocurrió que otro grupo de personas lo encontrara y lo pusiera en una isla. Y mientras ella pensaba en esto, la jaula fue completamente extraída y colocada firmemente en la isla artificial. Como esta isla no es un barco, tiene raíces debajo. Por lo tanto, puede resistir completamente al enorme demonio como una colina. Ella estaba deslumbrado. No esperaba que existiera un tipo así en este mundo. Parece estar profundamente sellado. Siendo así, en el mundo pirata normal, ella cree que existe tal demonio. Este demonio está lanzando su fruta del diablo al azar por todo el mundo. En cuanto al propósito de esto, ella no lo tiene muy claro. Quizás sea para poner el mundo patas arriba y que nazcan los fuertes en masa. Luego usar a gente codiciosa para rescatarlo. Pero en este mundo hay claramente algo diferente. Este demonio está sellado con mayor firmeza. Ahora ella tiene razones para sospechar que, aunque dijo que fue arrastrado a un extraño mundo espejo por la puerta del orden de la persona misteriosa, ella dudaba que la persona misteriosa no pudiera controlar este mundo. Aunque hay una gran diferencia entre los dos. Pero ella podía sentir que el poder de ese hombre misterioso estaba lejos de ser tan fuerte. Aunque es de hecho fuerte y terrible, un fuerte pervertido. Pero no para crear un mundo. Entonces ella sospecha que la puerta del orden debería ser una especie de puerta. En cuanto a lo que está sucediendo. En detalle, necesitamos estudiarlo en el futuro. Por ahora, ella debe quedarse aquí esperando a que el demonio produzca la fruta del diablo para obtener un poder poderoso, para las flores. De nuevo, si ella logra obtener todas las habilidades de la fruta del diablo, si entrena bien, no debería tenerle demasiado miedo a ese hombre misterioso. Quizás pueda realmente restregárselo bajo los pies en el futuro. Así que ella no pudo evitar sentirse muy emocionado al pensar en esto. Y después de colocar la enorme jaula en la isla, ella se sorprendió al descubrir que muchos tentáculos, como ramas, sobresalían del extraño demonio. Luego, firmemente insertados en el suelo. Se está arraigando y también se sorprendió mucho por un momento. Resultó ser así. No es de extrañar que este demonio no pueda obtener poder en el mar. Resulta que necesita echar raíces en la tierra. Y cuando el demonio extendió ciertos tentáculos y los insertó en el suelo, toda la jaula comenzó a temblar violentamente. Entonces el demonio también comenzó a... Genial. ¿Qué va a hacer? ¿Va a romper esta jaula aparentemente indestructible? ¿De verdad quieres hacer esto? Cuchillo. Punto. El capítulo 201 es un poco vacilante. Pero al principio, ella sintió que era inútil. Aunque este demonio se ha expandido con fuerza, no pudo liberarse de la jaula ni un poquito. Ella negó con la cabeza. ¿Será que este plan fracasó? Si es así, quiero ser feliz. Efectivamente, las jaulas construidas antes no eran iguales a las del 803. Este demonio no puede liberarse. Ella también se sintió muy decepcionado. Nunca imaginé que las cosas terminarían así, así que era muy difícil decirlo. Pero entonces sucedió algo inesperado para ella. A medida que el demonio extendía sus tentáculos hacia el suelo, su fuerza aumentaba considerablemente. Y esta vez también había nubes oscuras y fuertes vientos. Gotas de lluvia del tamaño de semillas de soja se derramaron. Al mismo tiempo, entre las nubes, relámpagos destellaron y tronaron.
Poco a poco, se oyeron truenos y relámpagos como los de un dragón grabados en la jaula. Esto hizo que el demonio se estremeciera. Parecía que una fuerza misteriosa le impedía atravesar la jaula. En ese momento, el corazón de Y se complicó un poco por un tiempo. Entonces, ¿es mejor que este demonio salga o no? Aunque dijo que estaba muy dispuesto a obtener poder ahora, ¿es realmente bueno el poder de este demonio? ¿Se convertirá en un demonio después de obtener todo su poder? Si ese es el caso, Y se resiste a eso. Y no es el tipo de persona que puede vender su alma por fuerza. Antes del momento del cruce, Y era una persona con asombro en su corazón, una persona que estaba atada por su mentalidad interior. Es imposible vender el alma de uno por cualquier propósito. Este es un concepto muy importante de Y. Entonces Y dudó por un momento. Y no puede estar seguro de en qué se convertirá después de adquirir esta habilidad de nivel demonio. El escenario en el diseño pirata es que una persona no puede tener la habilidad de 2 frutas del diablo. Explotará y morirá. Excepto que Barba Negra tiene 2 poderes por casualidad, realmente no hay nadie que pueda tener la habilidad de 2 frutas del diablo. Entonces, si Y realmente obtuvo el poder de este demonio, ¿quién sabe qué tipo de cambios cualitativos ocurrirán? ¿Se convertirá Y en el cuerpo del demonio para entonces? ¿O es equivalente a intercambiar directamente el alma con el demonio? Este punto Y no lo tiene claro en absoluto. Entonces, en ese caso, Y se sintió muy nervioso. Realmente preocupado de que algo así suceda. Entonces ahora Y está un poco indeciso, y un poco no quiere que este demonio salga de esta jaula. No es solo poder. No debería haber nada extraordinario. Incluso cultivando el Ki del Conquistador, podría derrotar a ese hombre misterioso al final. Posiblemente, habrá procesos particularmente difíciles en el proceso 2.2 pero ahora Y no quiere despertar a este demonio. Porque con solo estar allí, se puede sentir claramente un poder extremadamente maligno. Esta sensación lo incomodó. Y presentía que si realmente obtenía el poder de todas estas frutas mágicas, tal vez, poco a poco, intentaría cambiar de opinión mediante este poder maligno. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 202 Un rostro enredado. Al final, también se convirtió en un demonio. Y no quería ser así. Así que ahora su mentalidad ha cambiado. Pero eso no parece servir de nada. Porque la jaula ha empezado a agrietarse. A medida que el demonio hundía más tentáculos en la tierra, la jaula fue completamente reventada. Y apretó los puños en ese momento con el rostro enredado. Y quiso correr para detenerlo. Pero en cuanto Y12 lo comprendió, no tuvo sentido. Simplemente no tienes importancia. Ni siquiera suyo anterior probablemente tenía esta habilidad. Porque este demonio es realmente demasiado poderoso. Ese tipo de aura maligna y esa majestuosa sensación de poder hicieron que Y no pudiera siquiera pensar en enfrentarlo. No importa. Ve paso a paso. Veamos qué sucede después. Y no supo qué hacer por un momento. Cuando el demonio se liberó violentamente de la jaula, finalmente no pudo aguantar más y la ola se rompió. El demonio salió de verdad. Llevará la fruta del diablo. Mientras Y se preguntaba, de repente vio a una persona volando desde el barco más grande. Este hombre voló directamente sobre el demonio, como si le estuviera diciendo algo. Pero debido a la distancia, Y no pudo escuchar con claridad. Este tipo puede volar cientos de metros en el aire y flotar en él. Debes saber que en el mundo pirata, esas potencias mundiales no pueden hacer eso. ¿Quién es este tipo después de todo? Debido a la distancia, Y apenas pudo ver que vestía una túnica blanca pura. Tenía el cabello plateado. Parecía ser un hombre. Y no pudo ver los detalles más allá de eso. Y en esta enorme base marítima, todos visten de negro. Solo este tipo viste una túnica blanca, lo que lo hace extremadamente llamativo. Especialmente cuando voló por los aires. De nuevo. Esto dejó a Y bastante desconcertado. No sé qué le pasó a este tipo. Como resultado, en ese momento, ocurrió algo que Y nunca esperó. El demonio emitió un sonido retumbante. Y estaba en un idioma que Y podía entender. No te apresures a hablar de la transacción, hay un pequeño que lleva mucho tiempo escuchándola. Y se quedó atónito. ¿Esto es? ¿Encontrarte a ti mismo? Parece que aún subestimaba la habilidad de ese demonio.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, mira más de cerca. Un tentáculo del demonio, a 1 kilómetro de distancia, le atravesó el pecho. Resultó que este tipo se había encontrado a sí mismo, y ahora iba a suicidarse. Y estaba muy ansioso, pero desafortunadamente no podía saber más detalles. Pero, por supuesto, no tenía mucha reticencia. Después de todo, este es un demonio poderoso, y debería ser el tipo más poderoso conocido en este mundo. Descubre que no te equivocas. Y él no lo hará. Morirá de verdad, pues renacerá en ese bosque. Sin embargo, este demonio es realmente preciso y despiadado. Este golpe atravesó directamente el corazón de Y sonrió con ironía, tosió y luego perdió el conocimiento por completo. Punto. El capítulo 203 es un caos. Tras un tiempo indeterminado, Y abrió los ojos y descubrió que había regresado a su lugar de nacimiento. Compruébelo usted mismo, las habilidades adquiridas al iniciar sesión no se han perdido. Habilidades como la recién obtenida fruta del sigilo no se han perdido. Pero el problema es que, aunque dijo haber visto al demonio, no logró firmar ninguna habilidad. Esto también entristece mucho a Y. En cualquier caso, ahora que las cosas están así, ¿qué debemos hacer ahora? En ese momento, Y también estaba enredado. ¿Cuál será su camino tras resucitar? Esto lo hizo dudar un momento. Y realmente no esperaba ver a un demonio aterrador en el fondo del mar. Por ahora, Y contaba el tiempo y saldría en unos meses. Ahora, con su resurrección, todo se ha revertido. Así que, si te pones en marcha ahora, puedes llegar muy pronto. Entonces, ¿cuál debería ser el camino a seguir? ¿Deberíamos detener a este demonio o deberíamos esperar a que salga y luego pasar por el registro en el momento adecuado para obtener sus habilidades? Esto dejó a Y enredado por un tiempo. Pero en esta resurrección, Y no estaba de humor para enredarse con el guepardo dorado. Así que simplemente activó la habilidad de sigilo y me quedé allí sentado pensando. Después de un rato, el leopardo dorado apareció como se esperaba. Pero este leopardo solo puede oler a la gente, pero no puede encontrar a Y. Así que, tras temblar en el lugar durante unas cuantas vueltas, me fui decepcionado. En ese momento, Y frunció el ceño y se sumió en sus pensamientos. Cómo hacer el siguiente paso realmente confundió a Y no parece tener la capacidad de detener este asunto. ¿Obtienes la habilidad de este demonio directamente al registrarte? Si es así, a Y le preocupa que se convierta en un demonio por completo. Esto era algo que Y nunca quiso que sucediera. Y no podía vender su alma en ningún momento. Esta es la conclusión de Y. Así que, en este caso, Y realmente no sabe qué hacer. Esto realmente lo dejó enredado. Sin embargo, en ese momento, sucedió algo inesperado. El sistema envió un aviso, inicio de sesión exitoso. El corazón de Y dio un vuelco. ¿Por qué iniciaste sesión correctamente? ¿Podría ser que hayas obtenido todas las habilidades de este demonio? En ese momento, el corazón de Y también dio un vuelco. Y con esta transmisión del sistema terminada, Y se quedó perplejo de nuevo. Resultó que el sistema significaba que el sistema realmente había logrado abrirse paso al registrar al demonio. Y nunca había escuchado este tipo de aviso del sistema, por lo que estuvo lleno de dudas por un tiempo. Esto probablemente significa que... Porque, Qian de Zhao, tiene el aura de una dimensión diferente en este demonio. Por lo tanto, después de que el sistema obtiene la información de esta dimensión diferente, se ha actualizado. Ahora se ha actualizado una nueva habilidad. Además de iniciar sesión, Y ahora tiene otro sistema de intercambio. El canal de este sistema de intercambio está conectado directamente a todos los reinos. El sistema anterior no tenía esta capacidad. Pero debido a la rica información de diferentes dimensiones obtenida de este demonio, se dice que esta función está restringida. Punto. El capítulo 204 tiene todas las ventajas y ninguna desventaja. Manteniendo el sistema de registro, Y ahora puede intercambiar objetos de este mundo por objetos de los infinitos reinos. Actualmente, este sistema de intercambio se encuentra en su etapa inicial, y el tiempo de CD es de aproximadamente una vez cada 24 horas. El objeto intercambiado, aunque no es completamente aleatorio, Y no sabía qué era. En fin, sigue un concepto. Es decir, después de que Y introduzca un objeto en el sistema de intercambio, este lo valorará automáticamente en el mundo.
En ese momento, le entregará el objeto más valioso para su propietario. Probablemente significa que, si es un trozo de pan, puede intercambiarse por una botella de agua o una fruta en este mundo, pero también es posible intercambiarlo por una semilla mágica en el 817. Y entonces el sistema seleccionará esta semilla mágica. Después de todo, es el objeto más valioso. En resumen, esa es probablemente la idea. Y se sintió un poco confundido al escucharlo. Inesperadamente, después de estar con este demonio por un tiempo, aunque dije que no había obtenido las habilidades de la fruta del diablo al iniciar sesión, obtuve algo nuevo. El sistema realmente se abrió paso. Esto le causó a Y una sensación muy extraña. No sé qué pasó, BCCC, pero Y se sintió realmente interesante. De todos modos, Y no comprende bien cosas como el aura de las diferentes dimensiones. Pero en general, debería ser beneficioso para Y ahora. Así que ahora Y está ansioso por probar lo que este sistema de intercambio puede ofrecer. Esto definitivamente lo beneficia sin causarle ningún daño. Porque su propio sistema es su única confianza. Si solo confiara en la habilidad de la llamada fruta del diablo, querría luchar con este hombre misterioso, este día está muy lejos. Pero hay muchas posibilidades en este sistema. Mi propio sistema ni siquiera vio a esta persona misteriosa. Entonces, en este caso, esta debe ser su mayor confianza. Ahora que ha mejorado, debería traerlo. Muchos beneficios. Entonces Y tiene la intención de intentarlo, ¿por qué se puede intercambiar esto? Entonces Y lo pensó, soltó la velocidad y corrió hacia el lugar donde desapareció el guepardo dorado. No tardó mucho en encontrar al guepardo. Entonces Y lo agarró y lo arrojó al sistema de intercambio. Pero lo que Y nunca podría haber imaginado fue que el aviso del sistema volvió a aparecer, por el momento, no es posible intercambiar criaturas vivas, y esta función se puede activar después de que se actualice el sistema de intercambio Y también estaba un poco aturdido. De hecho, debería estarlo. De lo contrario, ¿no terminaría simplemente arrojando algunos enemigos poderosos a este sistema de intercambio? Si esto funciona, puede considerarse un gran asesino como un insecto. Efectivamente, pensé que era demasiado simple. Y este leopardo atacó inmediatamente después de ser recogido por Y ahora ha liberado el sigilo, por lo que el leopardo mordió directamente la garganta de Y. El guepardo se moría de hambre en este momento, pero no esperaba que una presa llegara a su puerta. Pero Y es muy poderoso ahora. Lidiar con este guepardo está completamente a tu alcance. Punto. Capítulo 205 Cosas más importantes. Por lo tanto, el leopardo fue asesinado de un solo movimiento. Luego, tíralo al sistema de intercambio. En ese momento, Y estaba un poco inquieto, preguntándose qué tipo de cosa podría intercambiarse después de un análisis exhaustivo de esta cosa en Myriad Realms. Aunque se dice que Y es una nueva actualización del sistema actualizado, Y aún desconoce mucho sobre el valor de este sistema de transporte. Y cuando Y estaba en trance, un destello dorado brilló repentinamente ante sus ojos. Entonces, algo parecido a una colina apareció frente a Y retrocedió asustado. Entonces descubrí que esta cosa estaba muerta, y sentí alivio. Y cuando la luz dorada desapareció por completo, Y miró más de cerca y vio que en realidad era un mamut del tamaño de una casa. Y no podía reír ni llorar. Parece que este sistema de intercambio de Bangie parece ser, tal cosa. No importa cómo lo digas, después de arrojar este guepardo dorado, es de hecho algo muy valioso. De hecho, había superado el valor de este guepardo dorado. Pero, ¿de qué sirve tener esta cosa de todos modos? Pero Y lo pensó y tomó los dos marfiles directamente. Luego fue directo a la otra dirección. Y sabía que si regresaba al lugar donde acababa de resucitar y continuaba caminando hacia adelante, pronto llegaría a la orilla del mar. Luego, en el camino se encontraría con la pandilla de Barba Blanca. Pero Y sintió que no había necesidad de quedarse con ellos ahora. Ahora Y debería hacer algo más grande y complicado. Esperar hasta más tarde cuando surja la oportunidad. Simplemente conocer a este grupo de personas una y otra vez. Claramente, esto no es necesario ahora. En la actualidad, Y siente que lo primero que tiene que hacer. Simplemente volver a donde estaba antes. Esa es la base marítima.
Aunque Y no pensó en sí mismo, si detener este plano esperar a que aparezca la fruta del diablo después de colarse dentro. Después, registrarse para obtener todas las habilidades de este demonio. Y realmente no tenía ningún plan. Pero siempre sintió que no había problema en regresar a ese lugar. Porque ya no había mucho más que hacer, por las flores. Y planeaba actuar por capricho. Espera a saber más y luego haz planes. Así que Y se fue directamente en dirección contraria. Poco después, Y llegó a un pueblo. Y sabía que ahora estaba en la línea roja. Sin embargo, este lugar no le resultaba muy familiar. Después de todo, los dos mundos son diferentes. Después de que Y llegó a esta ciudad, primero vendió los colmillos de estos dos mamuts por 2000 baileys. Entonces comencé a pensar en construir mi propio barco. Este asunto es muy importante, Y no quería arrastrar a Barba Blanca allí por un tiempo esta vez. Y si Y se encontraba y conocía al grupo de Barba Blanca normalmente y subía al barco ahora, entonces el Dailily se enfriaría antes de que pudiera llegar al área marítima de Blackwater Bay. Así que ahora Y tiene que encontrar un bote por sí mismo y correr a ese lugar con la mayor velocidad. Después de todo, el grupo de Barba Blanca había estado en un gran círculo antes y estaba ocupado con muchas cosas. Si Y se va dentro de unos días, creo que podrá llegar al Dao de Blackwater Bay muy temprano. Punto. El capítulo 206 no es suficiente. Tarda aproximadamente un mes en llegar. Para entonces, Y encontrará la manera de entrar. De todos modos, su habilidad de sigilo sigue ahí. Y no temerá ni aunque falle. Ahora, si Y muriera de verdad otra vez, no se desanimaría. Porque ahora Y no tendrá que pasar por eso otra vez. 17 de agosto significa que no hay necesidad de unirse a la banda de Barba Blanca y luego experimentar cosas como los piratas del arroyo, los piratas de Barba Negra y los barcos congelados. Y ahora puede ir directo a su propio plan. Así que Y tomó el baile de 2000 y fue a este pueblo a preguntar por la compra de un barco. Aunque se dice que 2000 veces es suficiente para comprar un barco, Y sabía que el clima en Eisuiwan era muy cambiante y que las corrientes oceánicas y el geomagnetismo eran caóticos. Y necesita contratar a varios marineros experimentados. Luego, también necesita comprar un barco más grande. 2 o 3 veces está lejos de ser suficiente. Entonces, en este caso, Y planea hacer negocios por sí mismo. Aunque Y sabía que después de esperar 24 horas, cuando se restableciera el CD del sistema de intercambio, podría poner algunas cosas en él para ver qué podía obtener. Pero estas cosas son simplemente inexactas. Entonces, ganar algo de dinero usted mismo parece una buena idea. Pero, ¿cómo podría Y convertir esto de 2000 a 10 veces en un periodo de tiempo muy corto? Porque una búsqueda de un barco ligeramente mejor costaría 100,000 baileys. También hay dinero para contratar marineros. Entonces, este bailey de 2000 es realmente una gota en el océano. Pero el problema es que Y realmente no tiene experiencia en los negocios. Después de que Y cruzó y llegó a este mundo pirata, Y no hizo ningún negocio en absoluto. Y nunca hizo ningún negocio antes de cruzar. Este asunto siempre ha sido una deficiencia de Y. Y realmente no tenía capacidad para los negocios. Por lo tanto, estaba en serios problemas. Antes de cruzar, ni su familia ni sus amigos eran hombres de negocios puros. Y siempre había ignorado este aspecto. Para ser honesto, ni siquiera Y era muy inteligente con ese tipo de pequeños negocios. Es más, hoy en día necesita duplicar el dinero que tiene en la mano docenas o incluso cientos de veces. Esto le resulta difícil. Cuando Y recuerda sus experiencias comerciales fallidas antes de cruzar, le da un fuerte dolor de cabeza. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que sucedieron estas cosas, realmente lo impresionaron. Cada vez que pienso en ello, Y siente un hormigueo en la cabeza. Es una sensación de vergüenza y frustración entrelazadas. Y realmente no tenía capacidad para los negocios. Y recordó que quería ganar algo de dinero de bolsillo a través de los negocios desde que era un niño en 2.2. Porque en ese momento, la familia de Y tenía un control estricto sobre y no daban mucho dinero de bolsillo, y la familia no era rica. Incluso en unos pocos años, fue muy difícil. Entonces, si Y recuerda correctamente,
Parece que quería hacer negocios cuando estaba en el segundo grado de la escuela secundaria. Yo era solo un niño de 10 años en ese momento. Punto. Capítulo 207. Una vez lo pensé. Pero en ese momento, ella tuvo la idea de hacer negocios. En fin, ella tenía algunos planes en mente, y creía que era un plan más maduro. Ella recordaba con claridad que cuando estaba en tercer grado de secundaria, cosas como el algodón de azúcar eran prácticamente imposibles de encontrar en la calle. No sé por qué tanta gente estaba dispuesta a montar un puesto para venderle algo tan delicioso. Quizás sea porque la higiene de este producto no es muy optimista. Entonces, con el desarrollo de los tiempos, no lo ha abandonado todo el mundo, ella lo pensó en ese momento. De hecho, su mayor sueño en ese momento era abrir una tienda de algodón de azúcar. Hacerlo según las especificaciones de decoración de la sala de West Point 12. En fin, a ella le da mucha vergüenza pensarlo ahora. Esta idea es demasiado simplista. Ella recordaba haber sentido que estaba a punto de hacer una fortuna en ese momento. Después de todo, era una gran idea de negocio. El plan de ella es convertir esta tienda en una cocina lo más transparente posible. Intentarán usar vidrio transparente de piso a techo para rodearla, y todo tipo de azúcar blanco, harina, etc., serán de marca. Además, estos cocineros tienen que usar gorros y guantes o algo similar. En resumen, estoy deseando completar el proceso de producción de esterilización. Además, ella recordó que los malvaviscos que comía de niño tenían un sabor. Totalmente el sabor del azúcar en sí. Pero ella cree que si abriera una tienda como esta, lanzaría docenas de sabores. Por ejemplo, sabor a fresa, sabor a durian, sabor a sandía, sabor a plátano, sabor a manzana, sabor a pepino. Ella sintió que el negocio debería ser muy atractivo. Quizás pronto me haga rico. Esta tienda de malvaviscos se volverá cada vez más popular y él se convertirá en un hombre muy rico. Puede que haya cientos de cadenas de tiendas en menos de 5 años. En fin, ella recordó que el algodón de azúcar costaba $1 cada uno cuando era joven. Todos son puestos al aire libre, sobre todo sencillos, pero definitivamente planeo venderlo por 10 yuanes en mi propia tienda. Aunque el precio es un poco alto, es muy higiénico después de todo. Y hay muchos sabores para elegir. En fin, en ese momento, ella pensó que su plan de negocios no tenía ningún problema. Porque ella está seguro de que la razón por la que hay tan pocos puestos de malvaviscos ahora es porque todos piensan que este negocio no es muy higiénico, por lo que poco a poco se abandona. Pero en realidad es un truco. Es delicioso y divertido. Entonces, si ese es el caso, ¿no estaría bien tener tu propio negocio regularmente? De hecho, la consideración comercial de 833 de ella es bastante razonable hasta cierto punto. Es como las tiras picantes, que, para ser honesto, antes se fabricaban en pequeñas fábricas. Incluso hay algunos talleres populares. Pero más tarde, una gran empresa hizo que la línea de producción de tiras picantes fuera muy grande, muy higiénica y el negocio no era muy bueno. Por lo tanto, si algunas cosas tradicionales se pueden empaquetar con capital, se pueden operar. Entonces el negocio será muy bueno. Pero, por supuesto, esta idea específica de vender malvaviscos debe estar llena de lagunas. Porque esta cosa no es tan atractiva para todos. Punto. El capítulo 208 es infantil. A menos que la tienda se abra en un lugar muy próspero, donde el flujo de personas sea muy alto. Pero el problema es que requiere una cantidad particularmente grande de dinero, entonces, ¿es posible vender todos estos malvaviscos todos los días? De todos modos, ella pensó que era muy simple en ese momento 10 yuanes por malvavisco, siempre y cuando vendas más cada día. Pronto serás millonario, multimillonario, billonario. Pero ella ahora piensa que esta idea es realmente débil e ingenua. Esa fue la primera vez que ella pensó en hacer negocios. Pero después de unos años, ella encontró esta idea realmente ridícula. Realmente no tengo ningún conocimiento para los negocios. Pero, por supuesto, ella nunca renunció a este ideal. Cuando no viajaba, siempre quería hacer algún negocio. De hecho, en ese entonces, ella realmente cultivaba su excelente habilidad para los negocios. Así que ahora, en este mundo, tal vez ella pueda entregar los 2000 bailey que tiene en sus manos tan rápido. Pero es una lástima que ella hiciera esas cosas antes del viaje en el tiempo. De lo contrario, fracasó, o después de unos años, esta idea le pareció muy ingenua.
Y recordó una idea particularmente ingenua de cuando estaba en cuarto de secundaria, antes de graduarse. Era el tipo de insignia que se vende en una mochila o ropa. Es algo que los niños quizás desconozcan mucho ahora. En fin, era muy popular en aquella época. Sobre todo en las mochilas de algunas niñas, les gustaba colgarlo. Era básicamente un disco de plástico del tamaño de un vaso de cerveza. La parte superior tenía un emoticono amarillo y la parte trasera una aguja distintiva. Se podía colgar en la mochila o en la ropa. Era muy popular en aquella época. Y basándose en esto, a Y también se le ocurrieron algunas ideas de negocio. En aquel entonces, Y sintió que tenía una idea viable. Y planeaba mejorarla de nuevo. Porque estas batallas no son más que caras sonrientes, o mejor dicho, caras amargas. Y fue entonces cuando Penguin Chat se hizo especialmente popular. Y planeó dibujar todas las expresiones del software de chat de pingüinos y ponerlas en la insignia. De esta manera, Y cree que podría hacerse popular rápidamente en el mercado estudiantil. En aquel momento, tuvo una buena idea, primero recaudó fondos y luego buscó fabricantes para encargar un lote de tales cosas. Y pensó que, si así fuera, pronto podría hacerse rico. Sin embargo, tardó aproximadamente un año más. Después de estar en el primer grado de la escuela secundaria, Y se dio cuenta de que esta idea también era muy ingenua. Porque esta cosa puede estar infringiendo en primer lugar. Si la gente realmente está buscando problemas para ti, entonces el poco dinero que ganas no es suficiente para perder. Y esta cosa no es fácil, buen dinero, de ganar. Primero que nada, eres solo un estudiante, no tienes ninguna tienda. Si quieres vender esto, solo puedes ponerlo en algunas papelerías frente a la escuela para que te ayuden a venderlo. Luego les das a otros algunas comisiones, para que ganes mucho menos. Otro punto es que si esta cosa es realmente popular, entonces habrá mucha gente siguiendo la tendencia. Para entonces, esos empresarios en las familias de otras personas sufrirán por tener un canal particularmente grande. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 209. ¿Qué debo hacer? Y tu producto también podría infringir derechos de autor, así que, por supuesto, es imposible patentarlo. En este caso, si este producto se vuelve tan popular, después de que los verdaderos empresarios se apoderen de varios canales, ¿qué más puedes usar para competir con otros? Así que esta idea es realmente ingenua. En fin, Y siempre quiso ganar dinero en ese entonces. Siempre había todo tipo de ideas en mi mente. Pero, por desgracia, ninguna prosperó. Y sentía que no había nacido para los negocios. Así que, en este mundo, Y también se sentía muy preocupado. No sabía qué hacer. Y también estaba un poco ansioso tras preguntar por los precios de los grandes barcos y los marineros experimentados. Encontré un bar, me senté y pedí una cerveza. Pensaré qué hacer al respecto. Quizás solo pueda esperar 24 horas, después de que se actualice el sistema de intercambio, para ver si puede intercambiar algo de valor especial. Pero Y sintió que no tenía muchas esperanzas, porque ahora no tenía nada particularmente valioso que pudiera intercambiar. Al principio, Y también tenía ciertas ilusiones. Pensé que si lanzaba un guepardo dorado, podría obtener una montaña dorada. Después de todo, este es el sistema de intercambio que conduce a todos los reinos. ¿Quién sabe si este guepardo dorado es extremadamente valioso en cierta interfaz? Entonces, si es así, tal vez pueda intercambiarlo por riquezas inimaginables. Pero lo que Y no esperaba era que, a través de este sistema de intercambio de los 1000 reinos, no fuera más que el cadáver de un mamut. Esto realmente lo hizo sentir incómodo. Así que en cualquier caso, el interés en esta cosa realmente no es particularmente alto. No tengo nada de valor ahora. Si hay algo de valor especial, BCCC, está bien. Así que es muy difícil para Y decir eso ahora. Realmente no hay mucho tiempo que perder ahora. Y espera partir en 3 días. De todos modos, esto es un sueño perdido. Cuanto antes llegues, mejor. Si puedes llegar temprano, el beneficio es evidente. Así, Y comprenderá estas cosas con mayor claridad y concreción. Una comprensión más transparente de estos asuntos. Podrás saber qué clase de personas están tramando este plan. ¿Quién demonios quería liberar a este demonio submarino? Esto realmente despertó la curiosidad de Y.
Al mismo tiempo, YEI tiene que hacer planes por sí mismo. Así que definitivamente es mejor comenzar cuanto antes. Pero como no hay dinero, realmente no hay manera. Es inútil subirse a un barco con los piratas de Barba Blanca ahora mismo. Aunque YEI podría hacer lo mismo, volver a conocerlos como antes, ganarse su confianza y ser parte del barco. Pero YEI no es el capitán después de todo. Incluso si YEI ya hubiera abordado el barco pesquero del grupo de Barba Blanca, no podría comandar a esta gente, y se dirigiría directamente a la bahía de Aguas Negras. Ahora. Esto simplemente no es posible. Así que, si ese es el caso, YEI se siente muy avergonzado. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Parece que aún tenemos asuntos pendientes. Punto. Capítulo 210. Muy buena manera. Después de todo, confiar en este sistema de intercambio no parece ser particularmente confiable. Pero, de nuevo, YEI no tenía una buena perspicacia comercial. Pero, por supuesto, YEI no estaba completamente desanimado. Porque antes de que YEI cruzara, todavía pensaba en una idea de negocio particularmente buena. Aunque esta idea no se ha puesto en práctica, al final no se ha realizado con éxito. Pero desde este aspecto, también muestra que YEI también puede ser capaz de tener mucha suerte en algunos aspectos. Aunque YEI entiende que no tiene ninguna habilidad comercial, a veces puede encontrar mejores ideas con su mente inteligente. Y ese pensamiento todavía hace que YEI se sienta un poco arrepentido. De hecho, antes de que YEI cruzara, no era muy rico. Aunque no es del tipo que está por debajo del umbral de la pobreza, comparado con sus compañeros, siempre se sentía un poco peor. Si esa idea se pudiera hacer realidad, YEI definitivamente podría vivir una vida próspera durante algunos años antes de cruzar. No existía ningún software de video en ese momento. El alto nivel de tráfico aún reside en la barra de publicaciones. El tráfico diario de algunas barras de publicaciones populares puede alcanzar millones de direcciones IP. Además, es solo una publicación. Este lugar realmente atrae la atención de los internautas de todo el país. Por eso, YEI planea hacer algunas promociones de exploración de tiendas. Primero, haga estas cosas en la barra de publicaciones de su propia ciudad. Y visitar tiendas para promocionar esto nunca ha sido nada nuevo. Pero en ese momento, YEI tenía sus propias ideas. Porque aunque el tráfico de esta barra de publicaciones es extremadamente alto, el problema es que es imposible anunciarse en una barra de publicaciones un poco más formal. Si publicaba una tienda para promocionar en el pasado, se estima que su publicación desaparecería en 5 segundos. Porque en ese momento, también había algunos administradores en esta publicación. Algunas personas incluso tienen problemas psicológicos y quieren borrarla, sin mencionar los anuncios. Por lo tanto, aunque es un tema muy complejo, es simplemente imposible promocionar una tienda aquí. Pero en ese momento, a YEI se le ocurrió una excelente solución, hacerlo en papel suave, para flores. El proceso general consiste en que YEI primero prepara una cámara reflex, luego busca tiendas de comida especializada, pide platos especiales y toma una buena foto. Acompaña todo con un buen texto y un texto horizontal. Lo organiza en una publicación y lo coloca en la barra de publicaciones. Estas palabras se ocultan por completo, evitando cualquier torpeza. Este tipo de publicación es generalmente imposible de gestionar. Incluso si te das cuenta de que es un artículo suave, no hay razón para borrarlo. En ese momento, YEI habló con el comerciante sobre algunos encargos y cosas así. En ese momento, YEI planeaba ir a una ciudad más grande para crearlo después de terminar su propia ciudad. Finalmente, por supuesto, es apoderarse de todo el país. De hecho, la idea de YEI fue realmente buena en ese momento. Los hechos han demostrado que con la popularización de este software de video, o la popularización de las cuentas públicas antes de esto, estas cosas de exploración de tiendas realmente están volando por todo el país. Especialmente después de la popularidad de los teléfonos inteligentes. Junto con este software de video, después de cubrir un área grande. Realmente hay un sinfín de videos de todo tipo de videos de exploración de tiendas. Punto. Capítulo 211. No sé mucho al respecto. Pero YEI ya había pensado en esto hace 10 años. Y pretendía ocupar el puesto de mayor tráfico en aquel entonces. Quizás sus amigos más jóvenes no sepan qué tipo de tráfico tenía Tieva en aquel entonces. Si una publicación sobre una tienda no se borra en la barra de publicaciones de una ciudad, y luego la mantiene un robot manualmente, el tráfico que genera es considerable.
Incluso más exposición que la que puede conseguir la promoción dirigida 833 de algún software de video. En fin, Y pensó en esto en aquel momento. Aunque dijo que no lo puso en práctica, sintió que era una muy buena idea de negocio cuando tuvo un destello de inspiración. Así que, en este caso, Y sintió que podría encontrar un negocio relativamente bueno. En fin, la situación actual es un poco embarazosa. Y tiene algo de dinero y no sabe mucho sobre este lugar. Después de todo, este es un mundo espejo, y sigue siendo diferente del mundo pirata real. Pero, sea como sea, Y también quería intentarlo. Al mismo tiempo, Y pensó en otra cosa, aunque es difícil de lograr, existe una oportunidad. Y planea echar un vistazo a estas órdenes de recompensa después de beber esta copa de vino. Porque si se encuentra un pirata con una gran recompensa, Y también puede amasar una fortuna. Para entonces, no debería haber problema en comprar un gran barco y contratar marineros experimentados. De hecho, si Y no hubiera ido a la peligrosa bahía de Aguas Negras, el lugar con corrientes oceánicas y geomagnetismo muy extraños. Probablemente Y no tuvo muchos problemas navegando solo. Bastaba con unos pocos ayudantes comunes. Ni siquiera era difícil encontrar aprendices. Porque Y salió un rato antes de cruzar. Antes de cruzar, Y vivía en una ciudad costera. Al principio, su casa estaba junto al mar. Aunque no se dedicaba a la pesca, tenía parientes que se dedicaban a ello. Y recuerda cuando se graduó. Hubo un tiempo en que, sin hacer nada en casa, me subí a un barco con mis parientes. En ese momento, Y se sentía un poco abrumado. Además, había muy pocas oportunidades laborales en esta pequeña ciudad, por lo que no encontró ninguna adecuada por un tiempo. Así que Y se fue al mar con sus familiares a pescar. Aunque este periodo no es demasiado largo, unos 2 meses más o menos. Pero Y tiene algo de experiencia en viajes al extranjero. Si no es al lugar muy peligroso de la bahía de Aguas Negras. Entonces Y pensó que aún podría encontrar algunos ayudantes de nivel de aprendiz para ir al mar. Pero el problema es que ahora vamos a la extremadamente peligrosa bahía de Aguas Negras. Así que en ese caso, Y realmente tuvo que pensarlo a largo plazo. Y este es solo un aspecto de la consideración de Y. Además, Y estaba más preocupado por cuál sería su dirección final después de su llegada a la bahía de Aguas Negras. De todos modos, el contexto general ahora está resuelto. La existencia de algunos sospechosos de la presencia de alto nivel de dragones celestiales en este mundo desata los demonios de este mundo 2.2 de hecho está respaldado ahora, pero Y sabe que esto es inevitable. Si ese es el caso, está Y tratando de ¿obtendrá el poder de un demonio al registrarse, o intentará detener este plan? Y no lo pensó. Pero, pase lo que pase, también sentía que si se preparaba con anticipación, podría encontrar la dirección que había identificado. Punto. El capítulo 212 está a punto de descontrolarse. El principal problema ahora es llegar cuanto antes. Tras llegar allí, Y podría adentrarse en el interior con antelación y echar un vistazo a todo. Esto es más importante para Y. Debes comprender el contexto del asunto del maestro. Viendo la situación actual, algunos han salido a la luz. Pero, en general, aún no está claro. Simplemente no sé qué clase de gente es este grupo ni qué tipo de plan pretenden llevar a cabo. Este grupo tiene la capacidad de liberar al demonio que los extraterrestres sellaron en el fondo del mar hace cientos de años. Así que Y sintió que el 12 definitivamente no era fácil para la gente en ese momento. Y cree que es muy probable que se trate de los dragones celestiales de alto nivel en este mundo. Por supuesto, también podrían ser las personas detrás de los dragones celestiales. Es muy posible. Aunque Y afirmó que nunca había subestimado a los dragones celestiales de este mundo, no esperaba que jugaran con él tanto. Lo que está sucediendo ahora es que este mundo ordenado se está descontrolando. Este orden está casi roto. Dentro de un tiempo, aparecerán frutas del diablo en este mundo. Si Y no detiene este asunto, pronto se convertirán en los poderosos del mundo. Se estima que estas personas podrán encontrar sus propias oportunidades. Al igual que el padre de Barba Blanca, Shanks el pelirrojo, etc., se espera que estas personas tengan pronto su propia fruta del diablo. Con el tiempo, ambos mundos deberían volverse muy similares. Esto también confundió a Y. ¿Acaso no está el mundo lleno de orden?
¿Por qué es así? Español. Cuando Y comenzó, después de ser absorbido en este mundo por la puerta del orden, no pensó demasiado en ello. Es solo que el mundo es un espacio completamente independiente. Pero no esperaba que fuera tan simple ahora. Parece que esta es la puerta a otra dimensión. No el mundo dentro de la llamada puerta del orden. En otras palabras, la puerta del orden se está abriendo completamente un agujero para sí misma. Ponte en una nueva dimensión del mundo. Para ser honesto, al principio, Y realmente no pensó mucho en el mundo. En primer lugar, Y cree que este mundo debería ser pequeño y completamente independiente. Tal vez ni siquiera en el espacio exterior. Es como un modelo artificial dentro de una cubierta de vidrio. Pero ahora Y descubrió que no era tan simple. Tal vez ese hombre misterioso simplemente tenía la capacidad de abrir esa puerta. Sumérgete en un mundo muy extraño. Pero este mundo no fue creado por ese hombre misterioso 833. Este hombre misterioso está lejos de ser tan poderoso. Según su idea, en este mundo lleno de orden, su poder debería ser suprimido infinitamente, y entonces sucumbiría a él. Pero Y descubrió que el asunto se había descontrolado. Se estima que esta persona misteriosa no sabe que el mundo después de la puerta del orden se ha vuelto así. Así que, en ese caso, las cosas se complican mucho ahora. Y también se sintió un poco aturdido por un momento. En primer lugar, se trata del origen del hombre misterioso y lo que está sucediendo con la puerta del orden. Punto. Capítulo 213. La verdad del asunto. Luego está lo que está sucediendo en este mundo y qué clase de gente está haciendo estas cosas. Y estuvo un poco confundido por un tiempo, con la cabeza llena de pensamientos. Es difícil comprender un contexto relativamente claro en tan poco tiempo. Pero Y creía en sí mismo, si lograba llegar antes a esa base marítima. Así que creo que pronto descubrirás la verdad de algunas cosas. Fue simplemente cómo se adentró en su interior lo que lo hizo sentir un poco incómodo. Sin embargo, Y también creía que el auto debía tener una forma de llegar a la cima de la montaña, bastaba con dar un paso y observarlo. A ver si funciona, de todos modos, si no funciona, puedes volver al archivo y empezar de nuevo. Ahora Y ya no rechaza demasiado los ecos. Porque ahora la posibilidad de esto se ha multiplicado. Y ya no sigue su camino original. Antes, tenía que seguir al grupo de Barba Blanca porque quería adentrarse en las profundidades del mar, ver más e indagar más. Si Y moría, tendría que esperar al padre Barba Blanca en esa isla y luego reunirse con la banda de Barba Blanca, pasando por lo mismo. Si esto sigue así, Y se sentirá muy destrozado. Pero ya no es tan problemático. Ahora solo necesita averiguar el origen de esa gente en Eisuan y luego descubrir la verdad. En fin, ahora Y tiene la habilidad de ocultar fruta. Así que cree que adentrarse en el interior no debería ser un gran problema. Pero por ahora, primero tenemos que encontrar un barco. Ahora el dinero de Y no le alcanza para comprar un barco grande que pueda viajar a la bahía de Aguas Negras y luego contratar marineros experimentados. Es mucho peor. Y no sabía si podría contar con el supuesto sistema de ventas después de otras 24 horas. Este Y realmente no tenía fundamento. Este sistema de intercambio también lo confundía bastante. No esperaba que, tras construir el demonio que rescató del fondo del mar, activara esta habilidad. En cuanto a la información extradimensional de este supuesto demonio, Y no sabía mucho al respecto. Pero, en fin, es bueno creerle a Y que este sistema está activado. Es solo el primer intercambio, no parece ser particularmente fluido. Y solo puede esperar que el segundo le permita ganar más dinero. De hecho, para ser honesto, este primer intercambio fue toda una sorpresa. Después de todo, el valor real de esta cosa es mucho mayor que el oro que le arrojó. Así que, en este caso, Y cree que siempre habrá una oportunidad. Esto puede no reflejar lo útil que le resulta el sistema de intercambio. Y creía que, tras introducir cierto mineral de este mundo en el sistema de intercambio de Bangie, Qianli, podría ser posible intercambiarlo por un planeta. Y cree que siempre existe tal cosa. Al fin y al cabo, se trata de un sistema de intercambio con el mundo exterior. No es un sistema de ventas en este mundo. Así que, en este caso, Y cree que siempre puede apostar fuerte. Pero, claro, ¿cuándo podrá amasar una fortuna mediante el sistema de intercambio? Y debe de ser insensible. Realmente no sé cuál será el resultado. Punto. Capítulo 214. Haz un experimento ahora.
Porque el próximo intercambio de Y debe ser cuidadosamente pensado y no demasiado casual. Fue principalmente por esta limitación que Y se sintió molesta. En realidad, es 24 horas al día. Sería genial si pudiera hacerse cada segundo. Pero desafortunadamente, esto no es posible. Entonces, como este sistema de intercambio se actualiza cada 24 horas, Y realmente necesita pensarlo y aportar algo cada vez. En cuanto a la vez anterior, Y dijo que era una lástima. Pero debido a la fuerte curiosidad, Y también quiso hacer un experimento de inmediato. Y no tenía nada de valor de todos modos. Y realmente quería usar su habilidad de sigilo para ver si podía obtener algo muy bueno. Pero el problema es que esta habilidad no se transformará en una fruta del diablo. Deja que Y la saque y solo puede quedarse en su propio cuerpo. Por lo tanto, esta cosa no se puede intercambiar, y realmente no hay nada a mano. Entonces Y eligió el guepardo dorado. Principalmente, Y también estaba ansioso por probarlo. Después de todo, esto es, BCCC, algo completamente nuevo, lo cual es normal. Es como si ese amante de los cuchillos no pudiera matar a un ser vivo después de comprar un cuchillo, ¿verdad? Con algo a mano, es normal experimentar con el filo a voluntad. Corta una papa o corta un trozo de papel o algo así. Y era ese corazón al principio. Pero ahora Y está un poco arrepentido, habría esperado si lo hubiera sabido antes. Tal vez se podría poner algo mejor en este sistema de intercambio. Ahora es una espera de 24 horas. Si Y todavía estuviera esperando 24 horas en la pista anterior, no sería nada. Pero ahora el tiempo de Y es muy ajustado. Porque ahora Y sabía que en el área marítima de Blackwater Bay, ya había comenzado a estar ocupado. En unos meses, el diablo del fondo del mar será sacado. Y necesita llegar antes para poder leer y escuchar más información. Esto que Y dice debe ser muy importante. En ese caso, Y sintió que esta oportunidad era un desperdicio. Pero bueno, ahora Y tiene más en qué confiar. Su mayor confianza ahora es este sistema. Imposible. Ese misterioso personaje es demasiado poderoso para la energía de la fruta que obtuvo antes, y simplemente no vale la pena mencionarlo delante de él. Y a través de este sistema, puedes seguir progresando y obtener mayor poder. El sistema de registro anterior ya era muy poderoso. Pero ahora, con el funcionamiento del sistema de intercambio Bangie, creo que puedo obtener más beneficios. Pero ahora, en 24 horas, esto no es de esperar. Y aún tenía que encontrar la manera de ganar dinero y apresurarse a construir un gran barco. Y incluso deseo poder irse de inmediato. Esta cosa es realmente vergonzosa. En este mundo, Y también descubrió que efectivamente hay barcos que van a las profundidades marinas. Pero desafortunadamente, todas son rutas turísticas. Es imposible que esos cruceros viajen cerca de Blackwater Bay. Si este es el caso, entonces no es turismo, y no es diferente de enviar la muerte. Solo los pescadores muy experimentados se atreven a ir a ese lugar. Solo los pescadores como el grupo de Barba Blanca se atreven a ir allí. Punto. Capítulo 215 directamente a Blackwater Bay. Y ha estado en este mundo por un tiempo. Sé que solo alrededor del 1% de los pescadores del mundo se atreven a ir a ese lugar. Porque si no tienes cuidado, todo el ejército puede ser aniquilado y nunca regresar. Después de todo, el geomagnetismo de Blackwater Bay es demasiado caótico en ese lugar. Entonces las corrientes oceánicas son todas caóticas, y la tormenta también es muy especial. También hay algunos animales particularmente feroces bajo el mar. Se dice que a veces, cuando se encuentra con una ballena tan grande, se tragará todo el barco en su estómago. Entonces este crucero no fue a ese lugar en absoluto. Si hay un crucero que va directamente a Blackwater Bay, debe ser el más apropiado. Pero piénsalo bien y recuerda que eso es imposible. Y empezó a buscar pescadores que fueran a la bahía de Aguas Negras, de esos que parten directamente. Aunque esta vez Y sabía que el grupo de Barba Blanca finalmente iría a la bahía de Aguas Negras. Sin embargo, su ruta era dar un gran rodeo por otros lugares. Sería demasiado tarde para llegar. Así que Y quiso preguntar si había algún barco pesquero que partiera en unos días y se dirigiera directamente a la bahía de Aguas Negras. En ese caso, Y se sentiría bien dando un paseo. Pero Y se decepcionaba cada vez más.
Sin mencionar los barcos que habían ido a la bahía de Aguas Negras en los últimos días, los pescadores de los alrededores no fueron a la bahía de Aguas Negras en absoluto. Esto decepcionó mucho a YA. Es cierto que no todos los pescadores son tan duros como la banda de Barba Blanca. Ese lugar es absolutamente peligroso. Así que, si ese es el caso, YA tiene que pensar en otra cosa. Pero para ganar dinero, YA realmente no tiene la experiencia o el capital. Es muy difícil ganar cientos de miles con 2000 si se tarda medio año o incluso algunos años. Español. Entonces YA sintió que todavía había una pequeña posibilidad de esto. Pero ahora el problema es que YA espera irse en unos pocos días. Así que YA cree que incluso los genios de los negocios en este mundo no pueden hacer cientos de miles con estos 2000 bailes en estos pocos días. Así que YA abandonó esta idea después de algunas vueltas en su mente, por flores. Esto es realmente un poco irreal. No hay forma de comprar un barco ganando dinero ahora. A menos que haya una manera, es decir, YA ponga otra cosa en este sistema de transporte dentro de las 24 horas y vea que puede darle a YA. Si puedes darle a YA algo de valor especial, entonces no hay problema en cambiar un barco. Pero YA sintió que la probabilidad era muy baja. Es posible probarlo aquí durante 10 días y medio meses, y al final, el sistema de intercambio puede que no pueda proporcionarme nada particularmente bueno. YA sintió que aunque esta cosa podría traerle infinitas posibilidades. Por ejemplo, es un trozo de mineral raro, para un planeta o similar. Es posible. Pero YA sintió que en la mayoría de los casos, las cosas que obtuvo a cambio fueron solo un poco más valiosas que las cosas que arrojó. El guepardo dorado anterior por un mamut es un buen ejemplo. Ni siquiera fuera de la categoría de animales. Entonces, en ese caso, YA todavía tenía que pensar en algo más. Entonces YA caminó, pensando que llegó a este cuchillo de muelle sin saberlo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 216. Parte del factor. Esta zona del muelle no es la misma que la de los Barbablancas. YA quería saber si había algún barco que fuera a la bahía de Aguas Negras últimamente. A YA no le importaba dar un paseo si iba. La situación actual es que los 2000 bailey que tenía en sus manos serían una gota en el océano si comprara un barco y contratara marineros. Pero si es para comprar un billete de ferry o para dar a la gente algún beneficio 863 o algo así, es bastante. Porque en este mundo, 100 baileys probablemente bastan para que una familia de 3 viva un año. Así que esta cantidad de dinero no es poca, depende de cómo la use YA. De todas formas, definitivamente no vale la pena comprar un barco. En este mundo, este barco parece ser más caro que en el mundo pirata normal. Es imposible construir un gran barco con esta cantidad de dinero ahora. De nuevo, YA no es una persona que se destaque en los negocios. Aunque se decía que antes de que YA no cruzara, su capacidad laboral era relativamente fuerte. Pero no tiene experiencia empresarial. De hecho, antes de YA pasara por muchas empresas. Pero podría ser su mala suerte. Esas empresas se arruinaron porque sus jefes jugaron con el capital. Luego, la empresa hizo que King Long no la aceptara. Así que YA también renunció. De hecho, hay algunos factores en esto. Fue porque YA tuvo mala suerte. Por supuesto, también hay algunos factores que se abren a la mitad. En otras palabras, YA no quería quedarse en una empresa demasiado grande. Debido a que hay demasiada gente, definitivamente se sentirá muy molesto. Era una empresa relativamente pequeña con no más de 100 empleados, lo que haría que YA se sintiera mucho más cómodo. Incluso en una empresa con no más de 50 empleados, YA se siente cómodo. Porque YA sintió que una empresa tan grande era como una escuela. YA siempre estaba cansado de quedarse en la escuela, pero no quería volver a un lugar como la escuela. En fin, cada uno tiene sus propias decisiones. YA eligió lugares más pequeños después de integrarse en la sociedad antes de cruzar. YA es realmente demasiado perezoso para ir a una empresa tan grande. Y para ser honesto, YA se siente mejor sin trabajar. Cuando YA se graduó, solo podía pensar en ganar dinero con su propio negocio. Había mucha sopa de pollo en esa época. Ahora YA recordaba esas sopas de pollo. Realmente parecen ser esos segadores de capital que publican juntos lo mismo en línea.
Y también estaba fascinado por la sopa de pollo. De todos modos, iniciar un negocio después de la graduación siempre ha sido idea de Y. En los 2 años antes y después de dejar la escuela, Y pensó en esto. Y también estaba estupefacto por estas sopas de pollo. Hay una frase sobre la que Y es particularmente claro. El significado general es decir, debes iniciar un negocio como un lobo y no como un perro de trabajo 2.2. En ese momento, Y estaba entusiasmado con la sopa de pollo en internet. Siempre siento que debería ser un lobo, y todavía puedo ser un león y un tigre en el futuro. Durante ese tiempo, Y realmente se atrevió a pensar. Debido a que no hay capital en absoluto, Y parece haber ahorrado un total de unos 10,000 yuanes en los últimos años en la universidad. Entonces puedes pedirle a la familia decenas de miles de dólares. Eso es alrededor de $50 en total. Punto. Capítulo 217 es demasiado simple para pensarlo. Cuando empezó a acumular tanto dinero, Y sintió que podría multiplicarse por 10 en un año. Esto es lo mínimo. También es posible multiplicarlo por 20 o incluso por 100, es muy posible. Después de todo, Y pensaba que, aunque fuera un lobo blanco con guantes vacíos, no tenía nada de malo. Y no sabía de dónde provenía su inexplicable confianza. Obviamente, cuando estaba en la escuela, no tuve éxito en ningún negocio. Pero Y siempre sintió que, en cuanto entrara en la sociedad, en ese entorno, sin duda sería expulsado y se convertiría en un gran jefe. Así que Y buscaba proyectos por todo el mundo en esa época. Ya lo sabía. No se puede construir un coche a puerta cerrada en casa. Si hay un buen proyecto, Y definitivamente debe investigarlo. Pero el problema es que no se puede vagar a ciegas por las calles. Y planeaba buscar en internet 50.000 yuanes para emprender un negocio. Recordaba con claridad que había buscado durante mucho tiempo. Las palabras clave se cambiaron varias veces. Todas se reemplazaron por 50.000 yuanes. Pero no encontró nada adecuado. Y justo cuando se decepcionó, se conmovió. Simplemente escribió qué hacer con 100.000 yuanes. Una búsqueda también contenía mucha información, decenas de miles. Y reflexionó un momento y luego cambió la búsqueda a qué hacer con 200.000. Al final, la reemplazó por 305.000, 100.000 o incluso 1.000. ¿Qué sería mejor? Como resultado, hay muchísima información bajo cada palabra clave. En ese momento, Y se dio cuenta de que había demasiada gente con este tipo de idea. Hace mucho tiempo, Y realmente lo daba por sentado y siempre pensó que no había mucha gente con esta idea. Debería haber poca gente tan ambiciosa como yo. Después de graduarse, la mayoría de la gente puede empezar a trabajar de forma práctica. He seguido las reglas toda la vida. Debería haber muy poca gente que quiera ser su propio jefe y se sienta incómoda siendo ordinaria como ellos mismos. Pero no me di cuenta de cuánta gente quería empezar un negocio. Y él solo tiene 50.000 dólares. De hecho, hay gente con tanto dinero en sus manos que no sabe qué hacer. Haz preguntas en línea. Así que Y desconfiaba un poco de la vida frente al ordenador esa tarde. Parecía que Y recordaba muy bien esa tarde. Incluso Y recordaba con mucha claridad el tiempo que hacía fuera. Solo entonces Y lo supo. Pensé que era demasiado simple. Entonces, cuando Y buscó por la noche, había un mensaje que básicamente disipó la idea de Y de iniciar un negocio. Ese mensaje fue dicho a estos empresarios por alguien que vino. De todos modos, alrededor de 880 significa que el mercado está básicamente saturado ahora. Tratar de hacer algo nuevo para mantenerte lleno, es difícil. No es tu turno de tener ese tipo de buen proyecto nuevo. Hay muchas más personas que tienen mejores noticias que tú y mejores canales que tú. Cualquier proyecto nuevo no tiene nada que ver contigo. A veces, cuando la gente está llena de carne, es posible que ni siquiera puedas beber un sorbo de sopa. Por lo tanto, a menos que sea para hacer ese tipo de industria tradicional, es relativamente estable. Pero esto no es 100% estable. Pero el problema es que en esta industria tradicional, como la industria alimentaria, ¿qué puedes hacer con solo 50,000 yuanes? Entonces Y estaba completamente decepcionado durante ese tiempo. Punto. Capítulo 218 Apaga esta mente. Así que fui a buscar un trabajo en paz. De todos modos, lo que Y pensó antes era bastante bueno. Imagínate ganando dinero lentamente y luego siendo tu propio jefe.
sentado solo en la oficina. Pero luego Y descubrió que esto era simplemente imposible. Así que abandoné esta idea por el momento. En el trabajo de seguimiento, Y a veces piensa en este asunto. Pero a medida que pasaba el tiempo, Y descubrió cada vez más que no era una persona de negocios en absoluto. Luego pienso en estas personas de mi familia, ninguna de ellas puede hacer negocios. Por lo tanto, la mente se apagó por completo. De todos modos, Y no cometió ningún error en el proceso de ir a trabajar. Además, los jefes generalmente son más importantes y la capacidad empresarial sigue siendo relativamente fuerte. Pero hacer negocios es realmente difícil. Además, Y ha visto a tantos jefes en su vida laboral antes de comenzar su propio negocio, y ha visto a muchos jefes perderlo todo. A veces, este capitalista piensa que es muy resbaladizo, e incluso Y se deslumbra con lo que ve. Pero luego cayó en picada. Y ve muchas cosas como esta. Así que Y realmente ha perdido la más mínima idea de este tipo desde entonces. Y ahora en este mundo, Y de repente sintió un poco de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido antes, habría aprendido más de esos jefes. Pero desafortunadamente, no hay medicina para el arrepentimiento que vender en este mundo. Ahora Y solo puede comenzar desde otra dirección. Así, Y caminó todo el camino alrededor de este muelle para preguntar. Al final, Y realmente encontró una pieza muy útil de información. Resultó que pronto habrá un crucero navegando hacia las profundidades marinas. La ruta de este crucero no está particularmente lejos de Blackwater Bay. Si desembarcas de aquí y tomas otro barco para ir allí, tardarás entre 3 y 5 días en llegar. Así que Y no pudo evitar pensar en ello. Es simplemente imposible envolver el barco en primer lugar. Y podría pagar el billete de ferry en ese momento. El billete era muy barato, y con el dinero restante podría comprar un bote pequeño. Luego, esperaría a que el crucero llegara al lugar más cercano a la bahía de Aguas Negras. Podría ir solo en un bote pequeño. Pero Y comprendió que esto no era muy diferente de morir. Porque ese tipo de bote es como una balsa salvavidas, probablemente eso es lo que es. Este barco pesquero o crucero relativamente grande tiene dos significados. Aunque Y ya sabe nadar, en realidad no importa mucho si puede nadar en ese tipo de mar. Primero, el lugar es más frío. Además, ya es invierno. Así que si Y zobrara, todo tendría que empezar de nuevo. Porque en esas aguas frías, Y nunca aguantaría más de 20 minutos. E incluso si persistiera durante unos días y noches, el dinero no alcanzaría para esperar el rescate. Así que, en ese caso, Y dudaba mucho. Es cierto que Y no es exactamente lo mismo que aquellos con habilidades de fruta del diablo. Aquellos que tienen la habilidad de la fruta del diablo son realmente los que han comido fruta del diablo. Por eso es muy repelido por el mar. Pero Y no es tan suave. Ahora, aunque Y dijo que tiene la habilidad de la fruta sigilosa, Y la obtuvo a través del registro del sistema. Punto. Capítulo 219. No puedo demorarme. Por lo tanto, este mar no me excluye. Aún puedes nadar. Pero en ese lugar, tampoco tiene mucho sentido. Solo es cuestión de aguantar unos minutos más. Pero pase lo que pase, incluso el más peligroso Y quería intentarlo. Si puedes desembarcar allí y luego flotar en una pequeña balsa salvavidas, sería lo mejor. Y lo pensó, como si no hubiera otra opción. Ahora Y tiene mucha prisa por partir. Si Y no estuviera corriendo contra el tiempo en 880, podría seguir el mismo camino que antes. Es decir, simplemente subir al barco pesquero del grupo de Barba Blanca. Pero Y no podía demorarse. Aunque entiende que puede integrarse rápidamente en el equipo, en cualquier caso, les es imposible navegar directamente a la bahía de Aguas Negras. Y no pudo hacerlo. Aunque el padre Barba Blanca quisiera, sus subordinados probablemente no estarían de acuerdo. Y no pudo convencer a todos. Si Y fuera al barco de Barba Blanca ahora, sería demasiado tarde. Incluso si Y lograra llegar unos días antes por algún medio, ¿qué más daba? Así que, en ese caso, Y sabía que aún necesitaba irse antes. Lo mejor era ir directamente desde allí a la bahía de Aguas Negras. En ese caso, los métodos anteriores no funcionarían. La única forma de llegar al crucero llamado Futuro era desembarcar cerca de la bahía de Aguas Negras y luego navegar hasta allí en un pequeño velero. En cualquier caso,
probablemente estará a la deriva en el mar durante unos días y noches. Y lo pensó y decidió hacerlo. Si no funciona una vez, hazlo de nuevo. De todos modos, si mueres, volverás a la normalidad, así que no es un gran problema. BCCC, mientras puedas soportar la soledad, no dejes que tu mente explote. Y sintió que las primeras veces era absolutamente imposible tener éxito. Porque incluso en aguas profundas, usar una balsa para navegar a la deriva es muy peligroso. Por no hablar de las aguas cercanas a la bahía de Aguas Negras, especialmente esa base marítima, que se encuentra en las profundidades de la bahía de Aguas Negras. Por lo tanto, Y siente que la probabilidad de éxito probablemente no es de 1 entre 100. Esto significa que Y pudo haber resucitado cientos de veces para reflejarse allí. Pero ahora mismo, Y realmente no tiene nada que hacer, sintiendo que esta es su única salida. Y el barco aún tiene algunas horas antes de zarpar, así que Y no está demasiado ansioso. Después de preparar la comida seca para el barco, Y comenzó a buscar algo más. En cuanto a qué es, Y no lo sabe. En resumen, Y espera encontrar algo que parezca más valioso. Ese tipo de sentimiento existe en el sistema de intercambio de los 1000 reinos. El tipo de cosas que se pueden intercambiar por materiales muy buenos. Ahora Y calculó el dinero, y el dinero para comprar comida seca era menos del 50%. Baileys. El dinero todavía es muy valioso en este mundo. Entonces compré un pequeño velero en el yate, unos 1000 baileys son suficientes. La tarifa es de 300 baileys. Suena caro, pero este barco estará en el mar durante medio año. Punto. ¿El capítulo 227 está siendo atacado? Y no sabía que podría ser el intercambio. ¿No le darías un cañón directamente? Y también se sintió un poco arrepentido. Si lo supiera, sería mejor hacerlo al aire libre. Si de verdad hay un cañón, esto sería realmente problemático. Directamente en esta pequeña habitación. Se estima que la pared explotará enseguida. Y pensó así, y tras un destello de luz dorada, algo alargado apareció frente a él. Cuando Y12 lo miró con más atención, resultó ser un cuchillo. Y la apariencia de este cuchillo no es tan extraña. Es lo mismo que las espadas samuráis que usan los marines en el mundo de los piratas, no hay diferencia, al menos en la dirección de la forja. También es muy similar a las armas utilizadas por los ninjas negros encontrados en el mar. Así que Y se sintió un poco decepcionado. No sé por qué obtuve tal cosa. Si pagaste por un arma, no recibiste un arma blanca. Aunque este cuchillo parece bueno, probablemente valga 100 baileys. ¿Te estafaron? Podría ser que este sistema de intercambio esté empezando a engañar a la gente ahora. Y respiró hondo y extendió la mano para coger el cuchillo. Pero lo que no esperaba era que, al empezar a usar el cuchillo, sintiera una sensación de calor. Y este cuchillo le resultaba familiar. ¿Será que no es una espada samurái común? Si es mejor, no pasa nada. Si lo vuelves a meter, ¿no es como una bola de nieve que rueda cada vez más? Esto también le hacía mucha ilusión. Pero el problema era que, tras un rato, el cuchillo lo tenía en la mano cuando sintió una oleada de Ryatsu. Es la sensación de poseer un poder incontrolable. Y respiró hondo. ¿Qué clase de espada es esta? Tiene un Ryatsu tan poderoso. Parece que no es un arma común. Por lo tanto, Y buscó desesperadamente las espadas famosas que conocía. Un cuchillo apareció. Y sintió que podría ser algo del mundo de los piratas. Y incluso pensó que esto podría haber sido intercambiado desde el mundo pirata donde solía estar. Pero el problema era que Y no podía evitar latir con fuerza. Porque según la apariencia de este cuchillo, Y sintió que realmente se parecía a un cuchillo con el que ya estaba familiarizado, es decir, Rijin Hakka. Este es el cuchillo mata almas más antiguo y poderoso de cierto mundo, nadie. Este cuchillo tiene un poder de ataque muy fuerte. La temperatura de la llama proyectada después de romper el sello es extremadamente alta, 910. Incluso puede alcanzar el nivel del núcleo del Sol. Así que Y también estuvo muy emocionado por un momento. Así que, emocionado, miró de arriba a abajo el cuchillo de nuevo. Luego, retírelo lentamente. En un instante, una ola de calor nos golpeó. Y retrocedió unos pasos y casi cayó al suelo. Debería ser correcto. Este es el Rijin Hakka con el que estaba muy familiarizado antes. Esta famosa espada realmente cayó en sus manos. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy emocionado. Sin embargo,
Aunque Y está muy emocionado ahora, no se deja llevar por completo. Punto. Capítulo 221 Jóvenes con ladrones de gallinas. También se puede conseguir una joya de metal precioso similar. Así que Y volvió a centrarse en las gemas más raras. Sin embargo, aunque este mercado es muy próspero, el nivel es limitado. Y rara vez encuentra gemas de mejor calidad, como unos pocos cientos de baileys, nada en absoluto. Probablemente se trate de una piedra con muchas impurezas, 8 o 97, docenas de baileys o incluso unos pocos. Esto lo decepcionó mucho. En cuanto a esas armas, Y no percibía el poder del proceso de fundición en este mundo. No hay nada inusual en la ropa ni en nada similar. Por lo tanto, Y se sintió un poco incómodo en ese momento. No sabía qué hacer. De esta manera, Y recorrió el mercado durante un buen rato, pero seguía sin obtener nada. Justo cuando Y estaba muy decepcionado y estaba a punto de irse, alguien le dio una palmadita en el hombro. Y comió. Al mirar atrás, se encontró con un joven de unos 20 años que parecía tener un poco de sed. ¿Conocemos a este amigo Y preguntó con recelo. Este hombre ni siquiera parece un ladrón. Pero parece ser otro tipo de ladrón. Y se preguntó, ¿no es este amigo un lugareño? 35 El joven de veintitantos años preguntó con entusiasmo. Y negó con la cabeza y no dijo nada. A Y ni siquiera le preocupaba que alguien lo atrapara o lo incriminara en un lugar desconocido. Después de todo, Y ya es bastante poderoso. Gracias a mi experiencia previa, he adquirido un gran poder al registrarme. Sin mencionar que hay dos tipos de aquí en este sigilo. Digamos que, con la velocidad que Y obtuvo del guepardo, si Y corre con todas sus fuerzas, se estima que pocos podrán alcanzarlo. Así que Y no se preocupa en absoluto. Simplemente siente que esta persona es un poco molesta y no sabe lo que quiere. ¿Qué quiere comprar este amigo? Veo que llevas mucho tiempo deambulando por allí. ¿No encuentras lo que buscas? Preguntó el joven, mirando a Y con cierta expectación. Resultó ser un jacinto. Y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aunque no le preocupaba nada, su diligencia y la falta de claridad en sus propósitos lo molestaron un poco. Resulta que este tipo es vendedor. Esto le recordó a Y cuando daba vueltas por la estación de tren antes de pasar. En ese momento, todo tipo de tías, chicos y chicas venían a preguntarte si podías vivir en un hotel 20 yuanes al día y televisión con agua caliente. Básicamente, esa es la cuestión. Hay preguntas aún más exageradas sobre si quieres a una chica o no. En fin, Y solía dar vueltas por la estación de tren un rato. Esto no quiere decir que Y esté allí. Es por su naturaleza especial de trabajo, por lo que siempre recibe a algunos empresarios de otros lugares. En algunos casos, incluso recibe a personas de otros lugares 2 veces al día en 2.2. Así que Y está realmente familiarizado con esa persona. Incluso la situación actual es un poco diferente. Pero Y sabía quién era este tipo haciendo. Además, la cabeza de Y giró tan rápido, mirando la apariencia nerviosa de este tipo, las cosas que estaba vendiendo deberían ser vergonzosas en algunos aspectos. Punto. Capítulo 222, Grandes recompensas. Si no, ¿no tendría que montar un puesto en este mercado? No hay necesidad de preguntar a los ladrones uno por uno. Cuando se acercó, no fue muy ruidoso, sino que se paró frente a Y en voz baja. ¿Qué cosas buenas tienes ahí? Preguntó Y en voz baja. Amigo, estás preguntando. Tenemos de todo. Si no las encuentras en el mercado, puedes encontrarlas aquí. 12 Me temo que no puedes comprarlas, así que puedes encontrarlas aquí. Y sonrió levemente. Y ese hombre tenía una expresión de vergüenza en su rostro. Dime, ¿dónde están las cosas? Echaré un vistazo. 99 Ahora Y necesita de verdad un poco de futuro, algo más valioso pero raro. En cuanto a si violaba las leyes de este ordenado mundo pirata, a Y le daba igual. De todos modos, Y no lo usó solo. Solo necesita ser lanzado al sistema de comercio Bangie después de ese momento. Al principio, Y estaba muy contento de conseguir este sistema. Pensaba que si ponías algo ahí, podrías obtener una recompensa muy generosa. Quizás si pellizcas una hoja y la lanzas, podrías conseguir un palacio o algo así. Después de todo, este es el sistema de comercio Bangie. ¿Quién sabe si una hoja en este mundo vale una fortuna en cierto planeta?
Pero el problema es que la transacción anterior hizo que Y se volviera muy sobrio y supiera que no parecía ser tan bueno. Si ese es el caso, Y tiene que pensárselo. De lo contrario, sería muy vergonzoso. Dicho esto, el hombre lo guió. Y de vez en cuando, miraba hacia atrás. Un poco, como si temiera que el cliente se hubiera escapado. Y no tiene de qué preocuparse. A juzgar por su apariencia, este tipo debería ser el tipo de Jacinto que se especializa en atraer gente para vender productos. Así podría ganar una comisión o algo así. Y es bastante preciso al ver a la gente. Este tipo no parece un gángster. Y aunque se crea un extranjero y quiera hacerle algo innecesario, a Y no le preocupará. En este mundo ordenado, Y no se atreve a decirlo, pero al menos en esta zona, cree que no tiene rivales. Así que, si es así, ¿por qué no ir con él? Al principio, Y pensó que el lugar que vendía estaba a unos minutos de distancia. Pero no esperaba caminar 15 minutos y finalmente llegar a la puerta de un gran almacén en las afueras de este pequeño pueblo. Aquí está. El hombre sonrió con compasión. Y897 asintió levemente, empujó la puerta y entró. Y no se preocupó por nada, realmente no había nada de qué preocuparse. En primer lugar, la aguda mirada de Y ya lo había analizado, esto no debería ser algo así como un baile de hadas. Y pudo ver que no había nada sospechoso en este tipo. Y la razón por la que se encuentra allí es porque posee los atributos que a este tipo de personas les gustan. En primer lugar, para ser grosero, Y destacaba entre la multitud. Sin mencionar su altura, apariencia u otro temperamento. Digamos algo, Y tiene un sentido de riqueza y honor. Dicho sin rodeos, es como el joven amo de alguien. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 223. Déjalo ir. Este temperamento no es el tipo de complacencia arrogante. Es un temperamento rico y noble que se exuda completamente de adentro hacia afuera. Este tipo de olor hace que la gente se sienta desagradable. Solo para que la gente entienda que este debería ser un tipo con un bolsillo abultado. Esto es algo muy normal. Esta persona debería poder ver que Y no es malo para el dinero. Otro punto es que Y ha estado en este mercado durante mucho tiempo, y la sensación de que quiere comprar algo bueno, pero no puede encontrarlo, está escrita en su rostro. Como no había nada que ocultar sobre esto, Y simplemente lo dejó pasar. Así que este tipo me atacó. Pero lo principal de Y era su temperamento como un niño noble, lo que atrajo a este tipo. Este punto Y sigue siendo como un espejo. Sepa lo que este tipo está pensando. Sepa dónde están sus atracciones. Esta cosa es realmente una larga historia. En primer lugar, antes de que Y viniera a este mundo, cuando todavía estaba en el mundo pirata, llegó a la familia Charlotte después de cruzar. Se pueden imaginar los recursos financieros de la familia de la tía. Entonces, si dejas otras cosas de lado. En términos de recursos financieros, después de que Y cruzó a este mundo, de hecho podría ser considerado como un rico estándar de segunda generación. Aunque Y no pasó por dragones celestiales. Pero el hijo de la transmigración en Tía puede considerarse un hombre rico. No hay mucho que decir sobre esto. Después de todo, la familia Charlotte es muy rica. Todo tipo de negocios también van bien. Y, como Tía y uno de sus hijos, por supuesto creció en ese tipo de entorno desde la infancia y fue criado. Antes de que Y no cruzara la calle, antes de que tuviera 8 años, su familia era considerada una gran familia en el área. Y recordaba que, antes de cruzar, al principio, debido al trabajo de sus padres, vivía en un lugar relativamente pequeño. En aquel entonces, la sociedad apenas comenzaba a desarrollarse y parecía que no había grandes jefes ni nada parecido. Si bien Y recordaba bien, antes de su nacimiento, esta especulación se consideraba un delito. Incluso se podía sacar a la luz pública. Por ejemplo, comprar una tela en un sitio y venderla en otro por $2 era ilegal. Así que, en aquella época, los más populares eran básicamente los funcionarios. Personajes importantes que habían contribuido al país en el sistema. Aunque no eran tan ricos como los grandes jefes de la época, eran realmente superiores en aquel entonces. Los padres de Xiang y ocupaban un puesto relativamente importante, por lo que sus salarios también eran muy altos. Y no solo los padres de Y recibían salarios muy altos.
Al mismo tiempo, la familia del abuelo de y su abuelo también eran similares a las familias de los funcionarios. Así que, sin duda, era una familia numerosa en la comunidad local área. Y no puede recordar exactamente lo que sucedió en ese momento, Qian Wozao, pero de lo que y puede estar seguro es que en ese momento, aunque era relativamente rico, era completamente diferente de la segunda generación del gran jefe actual comparable. Esto debe ser un poco demasiado lejos. Pero el problema es que en esa época, en ese entorno, la familia de y era una gran familia. Entonces y también es como un joven maestro. Naturalmente, se cultivó la rica atmósfera de ese cuerpo. Punto. Capítulo 224 un poco vacilante. Además, después de cruzar al mundo pirata, se convirtió en el hijo de la tía, por lo que y es más llamativo donde quiera que va. Sin mencionar la altura, la apariencia y otros temperamentos, solo diga que esta riqueza es más llamativa. Es normal que este tipo se mire a sí mismo. Entonces y no sospechó que esto fuera una trampa en absoluto, simplemente empujó la puerta y entró. Después de entrar, y también se sorprendió. Resultó ser un arsenal allí. De hecho, en este mundo pirata de espadas y espadas, también hay pistolas de pólvora. Aunque es imposible que estas armas sean comparables a las armas del mundo en el que estaba y antes de pasar. Pero también hay pistolas de pólvora, que son muy letales a corta distancia. Pero esto del 910 está absolutamente prohibido por el gobierno. Ni siquiera algunos marines de bajo rango lo tienen. La gente común tiene prohibido meterse. Tras entrar en el almacén, y descubrió que contenía diversos tipos de armas. Y no pudo evitar suspirar. Parece que, aunque el dueño de esta tienda secreta no sea una persona con ojos y manos, debería tener mucha energía en la zona. De lo contrario, no habría tanta valentía. Aunque este almacén es relativamente secreto, todas estas armas están colgadas afuera. Y hay un montón de cajas apiladas en la parte trasera. Y sospecha que también hay armas y pólvora. No me extraña que se atreviera a entrar directamente, pues parece que la policía de aquí hace la vista gorda. Mientras no monten puestos callejeros, a nadie debería importarle. De lo contrario, no sería tan digno como para colocarlo en este almacén, y luego entrar directamente. Así que eso es lo bueno que dijiste. Y se giró para mirar al hombre con cara de sorpresa. Y no podía decir si era útil o no. Así que dudó un momento. En ese momento, un hombre mayor emergió de entre las sombras. Este tipo parecía mucho más feroz. Tenía una larga cicatriz en la frente. Tenía ojos triangulares, unos 40 años y era delgado. Este hombre sostenía un cigarro y primero miró a y con indiferencia. Luego intercambió miradas con el Jacinto que estaba detrás de él y comenzó a presentarlo con entusiasmo. Y se sintió más divertido al escucharlo. La presentación de este sujeto. Parece que estos sujetos debieron haber malinterpretado. Pensé que buscaba un arma. Pero como me encontré con esto por accidente, entonces, si ese es el caso, no parece haber nada de malo en comprar una. Esperen hasta la próxima actualización del sistema para lanzarlo al sistema de intercambio de Myriad Realms. ¿Quién sabe qué tipo de obsequios le darán a y? Tal vez esta arma pueda intercambiarse por algo muy valioso después de lanzarla. Después de todo, este es un sistema de intercambio de Myriad Realms, y esta arma puede no tener valor en algunas interfaces. Pero también es posible que algunas interfaces sean particularmente valiosas. Así que y también lo esperaba con muchas ganas. Pero estas armas son realmente asombrosamente caras. También están esas lanzas largas, que tienen un alcance muy largo, aunque no son tan buenas como el arma de francotirador de los piratas de Barba Negra. Pero también tiene la naturaleza de un rifle de francotirador. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.